Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos. 10 de agosto. Miércoles 10 de agosto. Vamos a definir Vamos a pensar en esto. Cuando estamos leyendo la Biblia, muy continuamente estamos leyendo los 4 elementos que se componen aquí en el espacio-tiempo, lo que es tierra. Y esos 4 elementos, metafóricamente la Biblia no los mete en una parábola para poder discernirlos en lo espiritual. Voy a poner los sinónimos, que son los 4 elementos, y luego relacionarlos con lo que es la lectura ya escudriñada para el entendimiento espiritual. Vamos a verlo desde este punto primero. Vamos a ver a nuestro Padre. Primero Dios. Dios. En lo espiritual, a Dios lo conocemos como nuestro Señor Padre. Lo conocemos como quien hizo todas las cosas visibles y también las no visibles. A Dios lo conocemos como Sol, el Sol. El Sol. Lo vamos a ver muy seguido esta palabra del Sol en Proverbios, en los Proverbios y en Eclesiastes también lo mencionan mucho, el Sol. Lo vamos a ver como fuego. Lo vamos a ver como día, incluso como luz, como día. Como pan de vida. Como agua viva. Dice Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor dice, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la verdad. La verdad. Bien. Por el otro extremo, aquí vemos fe. Pero en el otro extremo tenemos el agua. El agua terrenal. Por un lado el sol, por el otro el agua. El agua simboliza pecado o maldad. Para que las metáforas trabajen, se tienen que hacer acoplamientos de cosas que simbolizan. Y entre las metáforas se hacen acoplamientos para llegar a las parábolas. ¿Sí? El agua también simboliza el temor. El temor es lo contrario a la fe. Acá tenemos fe, acá tenemos temor.
acá tenemos agua viva arriba. Y acá abajo simplemente agua, no agua viva. Cristo Jesús dice, yo soy agua viva. Aquí es nada más agua. Aquí vamos a ver la palabra, el pan para muerte. Pan de muerte. El pan de muerte es la sabiduría humana, la sabiduría propia. Sabiduría propia. Entonces, estamos viendo las dos partes contrarias. Cuando estamos viendo aquí, estamos viendo los demonios atrapados en la carne. Esto es conforme a Romanos 8:3, ¿verdad? Romanos 8:3 dice que nuestro Señor Jesucristo en forma de carne del pecado atrapó al pecado en la carne. Bien, eso ya lo hemos analizado bastante. Bueno, estos demonios atrapados en la carne son lo que producen la concupiscencia. Que son fuertes deseos carnales. Eso es lo que nos indica el diccionario. Fuertes deseos carnales, los fuertes deseos de la carne. Bueno, conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta de que estos son simbolismos que se utilizan en las escrituras para poderse manejar. Por ejemplo, acá en día también dice que días son 1000 años. En Apocalipsis nos dice que un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Metafóricamente es lo mismo. ¿Sí? Aquí nos habla de la fe de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Por tanto, es la sabiduría de Dios. Si es la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios. Dios nos mandó su sabiduría al mundo, por eso dice, mandó su palabra al mundo, para que nosotros, conociendo la palabra de Dios, a Cristo Jesús, y creyendo en Cristo Jesús, ahora alabemos a nuestro Señor Padre en su misma sabiduría, no en sabiduría nuestra, no en sabiduría propia, sino en la propia sabiduría que Él nos da. ¿Sí? Aquí al centro tenemos una parte que se llama alma. El alma es la psique, ¿verdad? Ya quedamos en eso. Esa es la parte que luego hace que el hombre se contraponga, que el hombre tenga diversos pensamientos, a veces a favor, a veces en contra. El psique es el que piensa, analiza. O sea, es la parte que analiza, que piensa, que razona. Esa parte es el alma. Es la libre decisión de creer o de no creer. Hacia la derecha vamos a tener la parte espiritual propia, el espíritu.
hacia la derecha. Aquí vamos a tener el espíritu. Espíritu. En este caso conocemos al espíritu en las escrituras como el viento. ¿Sí? Cuando hay apariciones del ángel que bajó y se le presentó a María, a José, o revelaciones que tuvieron en sueños a un ángel, a un arcángel, siempre se les presenta del lado derecho. No lo van a ver al lado izquierdo. Incluso Dios mismo nos dice, siéntate a mi derecha, siéntate a mi diestra. Nos está diciendo, descansa en lo espiritual. ¿Sí? Entonces, al espíritu lo vamos a ver a la derecha. Por lo tanto, de este otro lado tenemos a la carne. ¿Y qué es la izquierda? El elemento aquí que usa es la tierra. ¿Sí? Vemos que Adán lo formó de tierra. Y Adán es la creación. O sea, todos los espíritus, ya sabemos conforme a Génesis 5:2, lo llamó a la creación por nombre Adán. A toda la creación, a todos los billones de espíritus les puso por nombre Adán. Aquí en la izquierda vamos a ver que vemos a esta parte como la desobediencia. Y cuando hablamos de desobediencia, hablamos del cabrito, ¿verdad? Que es desobediente. Por el otro lado, el espíritu lo vemos como el cordero u oveja. ¿Sí? Sí. ¿Qué es obediencia? Se están dando cuenta que todo lado tiene su contra. Hacia la derecha lo espiritual, a la izquierda tenemos lo carnal. Bien, cuando el alma se inclina a obedecer los deseos carnales, si se fijan, la concupiscencia actúa en la carne. Estos demonios van hacia la carne. Mas sin embargo, lo que es de Dios llega al espíritu, que es la revelación. O sea, como que dan giros contrarios. Los demonios actúan en la carne, la revelación actúa hacia el espíritu. Y el alma, cuando actúa hacia la carne, se inclina hacia el temor. El temor que llega a la carne por estos demonios. Aquí está el temor, aquí nació el temor en los demonios. Y a través de la revelación, el alma, cuando cree, fíjense, aquí en el temor es cuando el alma no cree en la palabra de Dios. No cree, el alma no cree, decide no creer. Y se inclina hacia las delicias carnales, que es el temor. Pero cuando el alma decide creer, actúa en fe. Para acá está la fe. El alma actúa ya sea en temor, ya sea en fe. ¿Sí? Estoy poniendo nombres que luego vamos a estar encontrándonos a lo largo de las escrituras y de repente nos encontramos, bueno, ¿y por qué dice Rigo que la palabra es vida y es espíritu? Nos vamos al versículo X y allí encontramos testimonios. ¿Sí? Ya hablamos anteriormente que lo que vamos a hacer
Primeramente es creer que hay un Dios y creerle a Dios. Y la palabra de Dios se nos revela en los evangelios, conforme a Romanos 1:17. No necesitamos buscar en otro libro. La Biblia nos revela todo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos encontrando muchos simbolismos. Acá todavía nos falta la parte buena, que es la carne. La carne también es el verbo hecho carne. La parte buena es el verbo. ¿Sí? Y el verbo hecho carne lo vamos a ver también como carruaje, carro. Pero estamos hablando de los carros de aquel tiempo, que eran hechos de madera, de barrotes. Hablamos de carro, carruaje, mesa. Mesa, cuando le dice ahí a los apóstoles que hay que atender las mesas, dice, ¿qué es necesario primero? ¿Atender las mesas o atender a Dios? ¿Sí lo recuerdan ese pasaje? Dice, en verdad es necesario primero atender a Dios. Las mesas simbolizan la carne. La mesa, la barca, la cruz, la viga, la paja, etc. Tenemos varios por ahí. Hacia la derecha vamos a tener también, por ejemplo, la espada. La espada simboliza al espíritu. La espalda. De hecho, en el antiguo arameo, espada y espalda van juntitos. Se usaba la espalda como soporte de la espada. Y después se le llamó costado. Costado. Costado, pues ya lo conocemos como un lado. Pero en aquel tiempo se le llamaba costado. Por eso sacó de su costado al alma. De su costado, de su parte espiritual, quiere decir. Pero eso lo vamos a ver más detenidamente. Muchas de estas palabras vienen en los diccionarios muy abiertamente, muy a la mano. Después, si quieren, ya en extraoficial, les digo en qué diccionarios los encontré. Me llevó bastante tiempo, pero ahí está. Para el que quiera buscar, pues también los puede encontrar. Entonces, aquí vemos que el espíritu tiene varias palabras simbólicas de qué es el espíritu. Por ejemplo, la nube, o aire, o ventarrones, como cuando están los apóstoles sentados y entran fuertes vientos, dice la Escritura, y el Espíritu Santo se les manifiesta en lenguas de fuego. Entonces, el Espíritu Santo también el Espíritu en sí se le conoce como viento, aire, todo lo que se relaciona. La espada, dice que el Espíritu Santo es como una espada de dos filos que discierne lo espiritual y todo lo profundo de Dios. Aquí nos estarán faltando varios, pero como estamos empezando, con esto poco ya es un buen principio. ¿Tienen calor? ¿Se gustan? ¿Tienen calor? Sí. Yo. Vamos a complementar de lo de arriba, también lo de abajo. De lo de arriba tenemos luz, día. Acá podemos poner noche y tinieblas. ¿Verdad?
Pan de vida, pan es palabra. Pan es palabra. Cuando hablamos de la palabra de vida, se nos estamos refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la palabra para muerte, estamos refiriéndonos a la sabiduría de este mundo, el cual está dominado por el diablo, ya lo sabemos. El Dios de este mundo es el diablo, así lo dicen las Escrituras. Entonces, pan de vida y pan de muerte. Sí. Recordemos que Moisés recibió el maná del cielo, o sea, las Escrituras las recibe del cielo, pero es en lo literal, es pan para muerte, porque todos los que se alimentaron del maná que ofreció Moisés, todos murieron. Mas sin embargo, los que se alimentaron del pan de vida de Cristo Jesús, todos son para vida eterna, ninguno va a morir. ¿Sí? Otra palabra, agua viva, agua terrenal, que es el pecado. Aquí la que se convierte es el alma. Si lo vemos conforme a lo terrenal, vamos a ver pez. ¿Sí? Pero cuando se convierte, que ya recibe revelación, ya no va a ser pez, ahora va a ser pescado. Se convirtió. Pez dentro del agua, ¿sí? Pescado en lo espiritual. ¿Está quedando claro el croquis este? Sí. 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 Ok. Si vemos aquí, este conjunto de la carne es la primer gracia de Dios. La primer gracia. Y la primer gracia es el verbo que se hizo carne. ¿Sí? Es la primer salvación que es la salvación del Espíritu. Es Dios entregándose en forma de carne. Es Cristo Jesús que siendo rico en todo su esplendor se hizo pobre, se hizo carne para la salvación de nosotros, nuestro espíritu. Y acá la revelación, esta es la segunda gracia. Cuando Dios nos da la revelación de la palabra al espíritu, y del espíritu pasa al alma, y el alma la acepta y actúa en fe, en obras de fe. Es cuando llega el nuevo nacimiento y es la salvación del alma. Por eso le dice nuestro Señor Jesucristo a Pablo, bástate mi gracia. ¿Sí? Porque es en la debilidad, es en la carne es débil. Porque es en la debilidad donde se perfecciona mi poder. O sea, que si se fijan, es todo un circuito. Llega la fe por acá y la maldad llega a la carne por acá. Y ambos llegan al alma que está al centro. Y la que decide, la que tiene el libre albedrío de creer o de no creer, es el alma. ¿Sí? Amén. Entonces no hay duda. Ya lo puedo borrar. Ok. Qué sencillito, ¿eh? Qué sencillito se pinta todo. El alma es el centro de la fe. El plan. Sí, dice Lucas ahí 10, 18. Hallará fe en la tierra nuestro Señor en su venida. Hallará fe en la carne. Está difícil, ¿verdad? Porque en la carne mora el pecado. Pero cuando llega la revelación al Espíritu y el Espíritu la pasa al alma, el alma la cree y establece la fe en la carne. Y cuando actúa en obras de amor, es cuando hay fe en la carne. Es a lo que se está refiriendo. ¿Y va a hallar fe en la carne? Pues si hay obras de justicia, obras de amor, sí. Sí. Pero si no hay obras de justicia, obras de amor, a alguno de los dos le cayó. No sé a quién, pero se siente. Bueno, sabemos aquí que Dios lo tenemos en un punto y al otro lado tenemos al mundo.
De Dios nos va a mandar la sabiduría. Él nos manda su sabiduría, ¿sí? La sabiduría de Dios. Nos manda su sabiduría de Dios. Y esta sabiduría de Dios que nos manda se llama Cristo Jesús. Así se llama la palabra de Dios. Cristo Jesús. Aquí a Dios también lo conocemos como hombre. Hombre con H mayúscula. ¿Sí? Hombre con H mayúscula. Aquí el hombre Dios, hombre, hizo la creación, hizo al hombre con H minúscula. Creador y creación. Dios hizo al hombre. Hizo todo, pero entre ellos hizo al hombre. En la Biblia se diferencia por la H, una con mayúscula y otra con minúscula. Uno significa creación, creador, otro creación. ¿Sí? Bueno, la creación, le voy a poner aquí para que no nos olvidemos. La creación. Aquí creador. A Dios también le conocemos como Padre. ¿Sí? Padre es el que da la palabra. En antiguo arameo se simboliza el que da la palabra. Que en este caso es la sabiduría. ¿Sí? En el caso de la palabra es la sabiduría de Dios. Ahora nos vamos a ir hacia el mundo. El mundo es igual al pecado. Y el pecado es igual a ignorancia. ¿Sí? Ok. Si Padre es el que da la palabra, si Padre es el que da la palabra, también el mundo tiene su sabiduría, que es en ignorancia. Y la ignorancia también la siguen algunos. ¿Sí? Y aquí nace también otro hijo, que es hijo del mundo. Este hijo es igual al que obedece la palabra del Padre en la carne. ¿Sí? Es el que obedece la palabra. Por eso dice, la maldición del Padre, la mala palabra del Padre, seguirá a los hijos, a los que la obedecen, hasta que Dios, Cristo, se revele, o sea, se manifieste, hasta que Cristo se les manifieste. Cuando la revelación llega a esas personas, dejan de obedecer la palabra del mundo, porque ahora se les reveló la verdad, que es espiritual. ¿Verdad que sí? Ahorita ustedes, su alma, su psiquis está trabajando y dicen, ah caramba, hay un seguimiento. Si no hubiera verdad,
su razonamiento empezaría a dudar y habría preguntas. Y si no hay preguntas es porque van de acuerdo a lo que les estoy diciendo conforme a la Biblia. ¿Sí? Aquí tenemos entonces que el hijo del mundo es el que obedece a la palabra del Padre en la carne. Y son las delicias carnales, o sea, obedece a las delicias carnales. ¿Sí? Bueno, ellos andan en ignorancia. En este punto, el alma no cree la palabra, no cree la palabra. Lo voy a poner Cristo Jesús así en síntesis, seco. Ahí no creen la palabra de Cristo Jesús. En ese punto, el individuo está creyendo lo que razona y le gusta y decide establecerse en lo que quiere creer. No hay revelación ahí. O está creyendo lo que le conviene que le dice el otro. Está trabajando el alma a su conveniencia. No hay que quitar la mira de que el alma cree o no cree y decide hacia qué lado se inclina. O cree o no cree y hasta ahí. Bueno, aquí al centro tenemos al hombre, a la creación, que somos nosotros. Del hombre sale ese hijo que no cree, o sale el hijo que sí cree, el alma creyente. Cuando el alma creyente recibe la revelación, nace, no que nazca, sino que se revela el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es Cristo Jesús, que se nos revela. Ahora nosotros ya no tenemos la mente conforme al mundo, ahora se nos renovó y ahora somos hijos, con H mayúscula. Aquel es con H minúscula, este es con H mayúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este hijo es igual, por acá lo tenemos, ¿no? El hijo, bueno, este hijo es igual al que obedece a la palabra de Dios. Hasta ahí estamos entendibles, ¿verdad? Y Dios en este caso es el Padre, que es el que da la palabra. Padre es el que da la palabra. Entonces, cuando el alma cree, se convierte para acá. Da el giro así. Y cuando el alma no cree, estos van a morir, que es la muerte carnal. Estos sí están muertos espirituales, son muertos espirituales. Pero un día también van a ser muertos carnales. Estos ya pasaron a vida eterna, pero la carne un día va a morir también. Y el día que la carne muera, alma y espíritu regresan a Dios. Esa es la promesa. Todo el que crea en Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, tiene promesa para vida eterna. ¿Sí?
El Hijo del mundo, o sea, el que se convierte a Cristo Jesús, que es lo mismo a Hijo de Dios. Convertirse a Cristo Jesús es convertirse a Hijo de Dios. Es creer su palabra. Por el nacer en una mente renovada, el nuevo nacimiento, que es la resurrección de Cristo en nosotros, el nuevo nacimiento es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Esa es la promesa. La resurrección de la palabra de Dios en nosotros. ¿Sí? Y yo, espíritu y alma, estamos juntamente con Cristo Jesús en la resurrección. O sea, Cristo Jesús es la palabra. No nos vamos a separar de la palabra. A ver, abra ahí por primera de los Tesalonicenses 5:23. 5:23. Los que estamos en la palabra, establecidos en la palabra de Dios, ya vencimos la segunda muerte, que es la muerte espiritual. La muerte carnal, esa va a ser y va a ser. 5:23. Sí, ¿qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Entonces, nosotros tenemos que ser irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo, hasta que ya volvamos con Dios. Dígame. Dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La venida es para la revelación. La venida. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra, es Dios. Por eso les puse ahorita los sinónimos, ¿verdad? ¿Sí? Dios es la palabra también. Dice, para la venida, si Él ya vino. Ya vino. Pero no está hablando de que usted lo está viendo en la carne. Así es. Cuando usted se va a juntar con nuestro Señor Jesucristo, va a venir a juntarnos, nos vamos a hacer uno. ¿Sí? Ya lo somos por fe, estamos actuando por fe. Ahora, ya cuando muera su cuerpo carnal, ahora su espíritu y su alma quedan libres. Ahora sí, ya se Esa es la venida. Esa es la venida, esa es la conjunción. Vamos a tener que dejar la carne a un ladito. Sí, porque si hablamos de la venida conforme a la carne, ahí habla de la tercera venida. Sí, porque la gente está esperando, estamos hechos en creer que Él viene otra vez. Dice ahí en Corintios, ¿verdad? Y estoy preparado por tercera vez. Por tercera vez, para ir a vosotros, dice. Y no busco lo vuestro, sino a vosotros. O sea, no buscan nuestras riquezas en la tierra, sino al espíritu y al alma, el cual somos. Nosotros somos espíritu y alma, no somos otra cosa, no hay que olvidarnos de ese. Vamos a meternos poquito ahí a Hebreos, los primeros 3 versículos, y los vamos a escudriñar de tal manera que no quede duda. Vamos a entrar al capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Bueno, les voy a ganar. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces. Cuando dice habiendo hablado, ¿en qué tiempo lo ven? Pasado, definitivamente. ¿Sí? Dios, habiendo hablado, es tiempo pasado. Muchas veces. Muchas, no poquitas, muchas veces. Y de muchas maneras. En otros tiempos. O sea que se está yendo grande. A los padres. ¿Quiénes son los padres? Los padres son los que dan la palabra. El padre es el que da la palabra. Pero Dios les habló de muchas maneras. Si nos vamos a Efesios 1:3, va a decir, bendito es Dios y Padre, que ya nos bendijo, con toda bendición. ¿Sí? Entonces, si ya nos bendijo, ya nos profetizó, ya profetizó. Profetizar es hablar a favor. ¿Sí? Ok. A los padres.
por los profetas. Ok, dice. Hebreos 1:2 dice. Si se fijan, el primer versículo nos muestra, nos da un testimonio del primer pacto. Nos habla de la bendición. Y las bendiciones, la palabra de Dios que se nos manifiesta la carne. ¿Sí? Dios dijo, hágase esto, hágase aquello, hágase el otro, hágase todo. Y las bendiciones nos están llegando en la carne, son manifestaciones. ¿Sí? Es para la carne. La Biblia, el verbo que se hizo carne, las gracias, las dos gracias de Dios, son bendiciones. O sea, Dios ya habló. Y cuando Dios habla, se manifiesta. ¿Sí? Lo que Dios habla, se hace. ¿Por qué? Porque la fe de Dios, nada la cambia. La fe de Dios es infinita, ¿verdad? Bueno, entonces si se fijan, habla del primer pacto, que es para la carne. Pero vamos a Hebreos 2 y parece que está más en el segundo pacto, que es espiritual. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? La palabra revelada. ¿Y a dónde llega la palabra, la revelación? Al Espíritu. No llega a la carne, esa llega al Espíritu. Si se fijan, en la primera nos dice que nos ha hablado y nos ha dado bendición y llega a la carne. Y ahora en estos postreros días nos va a hablar por el Hijo en revelación y llega al Espíritu, ahora ya no a la carne. ¿Sí? Que es la palabra revelada. Dice, el Hijo a quien constituyó heredero de todo. ¿Sí? El que nace del nuevo nacimiento, ¿eh? Es el nuevo nacimiento, es la renovación de la mente. ¿Sí? Por la palabra constituye al Hijo, o sea, está hablando de nosotros. En Lucas 1:35, ahí lo explica también, que los que reciben la revelación se constituyen hijos de Dios, por lo cual son herederos de todo, porque ahora el Hijo sabe que lo que hable, eso es lo que va a jalar. Si habla fe, le va a traer. Nada más que hay hijos que son poco tardados para creer y necesitan darle más, hasta que metan de plano que son hijos. Ahora ya no pueden hablar palabra para maldad. Efesios 5:13, del 8 al 13, dice que es vergonzoso aún hablar las palabras que están en las tinieblas. Sí, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, si yo como hijo de Dios hablo maldad, pues la manifestación viene. Entonces es aún vergonzoso hablar. A ver, vámonos a Efesios 5, del 8 hasta el 13, para estar seguros de que efectivamente estamos en razón. Efesios 5, 8, 13. ¿Quiero que 13? Sí, a ver. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ok, vamos a estar de acuerdo en eso. Cuando pecamos de soberbia, espíritu y alma, éramos tinieblas. Ahora con la salvación por el nacimiento por agua y por sangre, ahora somos luz en el Señor. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. ¿Y luego? Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ok, hablar la maldad, hablar el pecado, hablar cosas negativas es lo que nos está diciendo que no hagamos, porque es hablar temor. ¿Sí? ¿Y luego qué más dice? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, Por los hijos, nosotros, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿ok? Dios es luz, ya lo vimos ahorita, y Dios es lo que hace la manifestación de todo. Dios es el que manifiesta todo, es el que da crecimiento. El Hijo lo llama, Dios lo hace manifiesto. Nosotros, conociendo la palabra
con revelación nos estamos dando cuenta del poder que tenemos en la palabra, pero es haciendo el uso de la palabra nosotros ahora. Recordemos lo que dice el Evangelio de Juan: los primeros 6 días el verbo estuvo con Dios, y después de ese 6.º día ya el verbo ya no estuvo con Dios, ahora el verbo está en nosotros. ¿Sí? Ok. Entonces, volvemos a Romanos 1:2. Dice que nos constituye hijos, aquellos que recibimos revelación, y por quien asimismo, dice, hizo el universo. Por quien asimismo hizo el universo. Y luego ahí hay un punto y coma. Hay que entender el punto y coma. ¿Sí? Hay un seguimiento. Ya empieza ahí el otro versículo, dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de nosotros. Nosotros somos el resplandor de su gloria. Su sustancia. Y somos su sustancia porque nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces nosotros somos, vamos a regresarnos a la parte final del 2 y luego seguimos seguidito, porque es punto y coma. Dice. En la parte final. Sí. Y porque en sí mismo hizo el universo. Sí. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sus... Bueno, vamos a regresarnos un poquito más, primo. A quien constituyó. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén, ahí deténgase. Está hablando de nosotros. Sí, nosotros somos su gloria y nos hizo imagen y semejanza, pero sustenta todo con la palabra de su poder. Él nos está dando la palabra para que nosotros la llevemos a cabo. Sí, por eso dice allí, que no me recuerdo qué parte, pero dice, es que no vine a ser servido, vine a servir. No vine a que me veneren, vine a que me usen. Él es la palabra. Y esa palabra tenemos que aprenderla, aceptarla, meterla en nosotros, en nuestra alma, y hacer uso de esa palabra. Porque no viene para que sea guardada, sino para que sea usada. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta ahí está quedando claro, ¿verdad? Amén. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y luego? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ok. Habiendo efectuado. ¿En qué tiempo habla? Habiendo efectuado en pasado. En tiempo pasado, ya lo hizo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Él ya lo hizo. Él ya nos purificó de nuestros pecados. Cuando nosotros nacimos, ya no traemos esos pecados. Él ya los tomó. ¿Sí? ¿Y luego? Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok. Si se fijan, por medio de sí mismo Él atrapó los pecados. Ya nosotros ya somos libres de pecado. Aquí lo está diciendo Hebreos 1:3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Amén. Ok. Vamos a darle una revisadita. Entonces esto ya quedó claro. Ya quedó claro. Ok, ya lo puedo borrar. Vamos a darle una revisadita a lo que leímos de Felipe, que son los Hechos 8:26. Lo vamos a ir discerniendo porque lo discernimos conforme a buscando un entendimiento. Ahora vamos a entenderlo más y esperando la revelación de Dios en todos. Hechos 8:26. A ver, permítame un poquito porque ando yo un poquito atrasado ahora. Ahora, los Hechos, sí es 8:26 primero. Amén. Ok, vamos a empezar despacito para... Vamos a empezar. ¿Empieza, primo? Dice, un ángel del Señor,
habló a Felipe diciendo, Un ángel del Señor habló a Felipe. Es en lo espiritual. ujú, ¿Sí? No le habló a la carne, le habló al espíritu de Felipe. ¿Sí? Y luego, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ok, se fija que lo está mandando hacia el sur, lo está mandando a descender. Cuando está en los cielos es la parte de Dios, cuando está en lo bajo es la parte carnal. Lo está mandando al espíritu que vaya hacia alguna carnalidad. ¿Sí? Y luego, Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. bueno, ¿cuáles son los tesoros carnales? Todos los valores que dan los demonios. Sí, las riquezas en la carne, las avaricias, las vanidades, los odios, las lujurias, son los tesoros. Sobre esos tesoros estaba aquella persona. Y a Felipe lo mandó con aquella persona, que estaba encarnadote. Es cuando dicen, estaba totalmente en la carne. ¿Sí? Y luego, Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. fíjese hasta ahí. Volvía sentado, descansaba en su carro, en su carne. No descansaba en lo espiritual, descansaba en la carne. Y leía la Biblia como cualquier persona en el mundo puede agarrar la Biblia y empezarlo a leer. Pero allí nos dice que era una parte específica, era el profeta Isaías. Y luego, Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. a esa persona. Y luego, Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ok, le hizo una pregunta, Amén. ¿entiendes lo que lees? Y luego, ¿qué le dijo a él? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ok. Vamos. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñase? Quiere decir que aquel hombre que estaba en la carne leyendo las escrituras no las podía entender si a alguien en lo espiritual no le daba revelación. Las escrituras se revelan, el evangelio se revela a aquel que busca la revelación y le rogó. Ahí es donde entra la voluntad. Para yo empezar en las escrituras necesito mi voluntad. Y él rogó, dijo, ven y siéntate, ven y descansa. Pero Felipe iba en lo espiritual para darle enseñanza a aquel hombre que estaba en lo carnal. ¿Sí? Pero aquel hombre que está en lo carnal le dijo, ven y siéntate para que yo aprenda de ti, por así decirlo. ¿Sí? ¿Qué más sigue, primo? El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado. Ok. Como oveja es obediente. La muerte es revelación para el espíritu. Como oveja, como obediente a la revelación de la palabra de Dios fue llevado. Sí, porque él pidió que se sentase y le hablara. Y Felipe le empezó a hablar y él, escuchando la revelación, calladito fue conducido. Y luego, Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ok, ya hablamos que trasquilar, quitar el pelo es quitarle su creencia. El pelo es relativo a creer en lo que decida creer. Entonces aquel eunuco tenía su creencia religiosa y se dejó trasquilar, o sea, se dejó quitar su creencia religiosa sin abrir la boca. Él voluntariamente dejó que le dieran revelación. ¿Sí? ¿Y luego? En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ok. Ahora ya no estaba en la tierra, ahora estaba en lo espiritual. ¿Y quiénes entienden esto? Únicamente los que han recibido revelación. El mundo, lo que entienden de esta palabra, les va a parecer locura. Por eso la palabra revelada para el mundo simboliza locura.
Y hay algunos que hablan en Dabadabadí creyendo que es lo correcto, pero las escrituras por sí mismas son las nuevas lenguas. Necesitan traducción para que se entienda la revelación que se está dando, ¿verdad? Amén. Luego, ¿qué más sigue? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Ok, aquí es cuando les digo, en el primer nivel, cuando se entiende lo literal, el que está leyendo cree que es Dios con todo el mundo. Pero cuando recibe la revelación, se da cuenta de que es personal, es Dios y yo. Por eso pregunta el eunuco, bueno, al principio éramos muchos y ahora resulta que son Dios y yo nada más. ¿De quién habla? Este. Sí, Dios. A eso se está refiriendo. Entonces se da cuenta porque está recibiendo la revelación. Y luego, ¿qué más sigue el 35? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Hasta ahí. Entonces Felipe, abriendo su boca, y desde este punto se empieza el evangelio de Jesús. Amén. Los que escuchan con voluntad de aprender y el que da la palabra con la voluntad de que reciban revelación. Amén. Este es el punto como se debe empezar la Biblia. ¿Sí? Hasta ahí la vamos a dejar hoy. Gloria a Dios. Y si hay alguna pregunta, pues